Bueno, vamos a hablar un poco de economía. Son días, estamos como con el armado político, todo eso hace mucho ruido, pero la verdad que están pasando cosas como para mirar digamos, con observación, observarlo, ¿no? Nada, hablemos del debate directamente, porque yo me daba ganas de sintetizar las miradas que hay sobre el momento económico actual, pero claramente uno basta ver el nivel de riesgo país, basta ver el nivel de tasas que se han impuesto para frenar el dólar para darnos cuenta que otra vez estamos en una situación como mínimo de cierta tensión. Entonces empecemos tratando de analizar cómo interpretan ustedes dos la tensión que se ve en estos números. Bueno, yo tengo una visión muy optimista de lo que está pasando en Argentina y veo como una volatilidad. Yo sé que no va a ser compartida Pero por está bien, todos para acá. eso te invitamos. Por supuesto. Pero quiero decir simplemente, ahora va a decir el optimismo, estuvimos hablando afuera como 15, 20 minutos, pero hablando del futuro. Del futuro. Sí, no del futuro de Argentina, no, ni de la coyuntura ni del pasado. Y ahí llegamos a ciertas conclusiones. ¿En serio? Sí, a mí me fascina mucho y leo mucho Pero sobre lo que está pasando en el mundo y la verdad que el cambio mundial es impresionante, lo que estamos viviendo y lo que se viene. Pero ahora vamos a la coyuntura. Pero vengo hablando de eso desde el año 2005, que yo hablaba de la singularidad. Si quieren un día hablamos de ese tema porque es fascinante y yo creo que ese es el tema que deberíamos estar hablando todos. Esto es un tema Bueno, tenemos coyuntural, alguna otra que urgencia antes, ¿no? pero la verdad es que yo, desde mi punto de vista no, porque esto yo creo que tenemos un equipo económico que está haciendo las cosas bien, que le puede pifiar alguna cosa, puede ser que tenés un poco de volatilidad, que el tipo de cambio un poquito más, pero si te fijás, está el mismo tipo de cambio que hace un año. O sea, que me decís cuál es el problema, ninguno. Bueno, la velocidad a la cual se deprecia. Bueno, depende Y la cantidad de instrumentos pero- que tuvieron que tener encima. Todos creemos que sí, que es deseable incluso. Pero el tema, fíjate, María, que si vos mirás con un poquito más de largo plazo, no pasó nada. Estamos en el mismo tipo de cambio que hace un año, hay un poquito de volatilidad, es verdad, las tasas subieron un poco porque desarmaron las LEFIs muy rápido, hicieron todo junto, yo capaz que hubiese hecho en 3 tramos en vez de hacerlo en uno. Pero yo miro un equipo económico. Nosotros cuando hablábamos en agosto del 2023 con Emilio Campo, teníamos todo un equipo armado para pensar qué hacer en Argentina, y nos juntamos con el Toto del otro lado y Javier eligió el camino de Toto Caputo, y nosotros hubiéramos hecho una cosa diferente, y me paro hoy y digo, la verdad, que lo que hicieron es espectacular. Si vos me decís que nuestro equipo lograba estos resultados, yo estaría, pero aplaudiendo a rajatablas, porque lo que tiene es una situación descomunalmente difícil. Estábamos en un proceso hiperinflacionario que ya estabas en el momento donde había... piensen que en diciembre del 2023 la hiperinflación para mí es un proceso. Yo nunca creí en que es un número de más de 50% mensual. Pero en diciembre, en promedios de inflación mayorista, 54%. O sea que aún de esa forma de verlo ya estábamos en hiperinflación. Y todo indicaba que iba a ir mucho más alto. Todos los que yo conozco tenían inflaciones muchísimo más altas para el siguiente. 211% 2023 y se esperaba 300, 400, 500, 1000. Esas eran las cifras que se discutían. Y pasó a ser 118 y este año va a ser 26, 27. Es espectacular lo que se hizo. Esa es la realidad. Y el año que viene va a ser 8, probablemente. Va a ser abajo de 10. Pero vos decís, ¿qué hicieron? Es espectacular. Miramos la deuda y está bajando la deuda, no está subiendo. Yo tomo la deuda consolidada, Banco Central, más la deuda del Tesoro y las tengo sumadas, comparo con el 2023, noviembre, y está más pequeña hoy, con lo cual está más bajo en dólares. Pero además, el dólar tiene inflación, es decir, que se va depreciando. Si vos tenés la misma deuda en dólares hace 20 años atrás, en realidad hoy debes la mitad, porque el dólar se depreció a la mitad. Entonces, si vos lográs mantenerla en dólares, significa que la estás bajando fuerte. Y además el PBI está creciendo al 5% mensual. O sea que la deuda sobre el PBI está... Perdón, anual. Disculpame, obvio, anual. Estaba pensando en el mes, este mes justo salió 5%, ¿no? El último dato que es de mayo. El último dato del bueno, MAE. con respecto a mayo del año pasado, pero bajó 0,1 respecto de abril. Claro, pero si vos... Sí, porque en abril había salido muy fuerte, salió 7% arriba, qué sé yo. Pero cuando vos mirás, 5% anual va a crecer este año, dicho por todos, por Banco Mundial, FMI, JP Morgan, el que vos quieras, va a estar 5% arriba del 5%. A ver, Alfredo. No coincido, para decirlo de una forma sencilla. No me parece que están haciendo un trabajo espectacular y lo digo en función no hasta de mi propia visión de la economía, de la sociedad, sino que lo dicen los propios economistas de la ortodoxia y de lo que piensan en el mercado financiero. Vinculado con qué es lo que está pasando en el sistema financiero,
y cambiario, lo que pasó en esta última semana no fue un pequeño error. La verdad, una mala praxis en el manejo monetario y cambiario notable, teniendo en cuenta que se consideran expertos, hicieron un desastre y por eso agudizaron una tensión en el mercado de cambio. No acumularon reservas, hasta el Fondo Monetario Internacional está diciendo que... Hoy salió, ¿no?, a plantear. Que tienen que acumular reservas, siguen con reservas negativas y solamente la estabilidad cambiaria la logran con intervenciones, teóricamente no intervienen, en un mercado que teóricamente flota y que tiene tasas libres. Bueno, intervienen, no flota el tipo de cambio, y la tasa de interés está regulada por el Banco Central. Esto es lo que estuvo pasando estos días. Intervienen con el mercado de dólar futuro, lo que se llama intereses abiertos, o sea, la cantidad de contratos hasta diciembre de este año es de 6.400 millones de dólares. Ese es el nivel más alto del gobierno de Milei y solamente superado lo que está en el 2002, en julio del 2002, que era 7.200 millones de dólares. O sea, tiene una intervención muy, muy fuerte en el mercado de dólar futuro. Y si no tiene problemas, tal como plantea Agustín, ¿y cuál es el problema de que esté dentro del techo de la banda? Porque intervienen, digamos, porque eso tiene un costo. Porque intervienen, digamos, porque claramente no quieren que suba el tipo de cambio. El tipo de cambio está notablemente atrasado y no estoy fomentando una devaluación es regresiva y es negativa para la mayoría de la población, pero los responsables de que todos estén hablando de atraso cambiario y de una eventual devaluación después de octubre es la propia estructura, el diseño de política económica y monetaria. Entonces, lo ves, hay déficit de cuenta corriente. Simplemente ver, estaban apareciendo en la televisión, digamos, qué es lo que pasa en la frontera, en Bolivia, en Paraguay, en Chile. Bueno, ¿y eso por qué es? Porque la Argentina es potencia, porque incrementó su productividad y entonces el incremento de la productividad te lleva a que tengas un dólar fuerte. Nada de eso, no hay nada de eso. Pero un poco entonces, lo que totalmente está financiado con deuda. O sea, la deuda está creciendo, hay una burbuja especulativa vinculada a la deuda en pesos que es mucho más rápida que fue la de Macri, y todos están bien. El mercado, yo lo que te estoy diciendo, yo te voy a decir una cuestión, no es así, Agustín, estoy pero leyendo datos me mucho refiero. más a los ortodoxos, a los economistas de la City que a otros. Entonces yo leo lo que dicen ellos y todo lo que pero te yo estoy tomo diciendo. datos Entonces es concretos. como que vos agarrás Si y yo decís, tomo- estás mirando No, otro canal. Yo miro, sí, porque lo que yo miro es muy simple. Nosotros tomamos la deuda total de la Argentina, ¿no? De la deuda federal y la deuda también del Banco Central. Y la sumamos, consolidada. En dólares. La medida en dólares. Y hoy, en dólares, es menor que noviembre del 2023. Eso es un dato. ¿Y el nuevo crédito con el fondo no cuenta? No, metiendo el crédito, por supuesto, pues estás pagando, también pagamos 5.000 millones de dólares ahora. O sea que, digamos, vas pagando deuda y vas tomando deuda, pero lo importante es el superávit fiscal y el superávit financiero. Y algunos te dicen... De intereses, ¿no? ¿Cómo? 5.000 millones de intereses pagamos ahora. Bueno, en parte de intereses y había otras partes, no sé, había una porción que sería de capital. Pero digamos, lo que está claro, había una porción que era de capital, porque tenés un bono, por ejemplo, el GD30, qué sé yo, había un pedacito que pagás que es de capital. Pero lo que importa es el monto total de la deuda. ¿Cuánto debe la Argentina? Y la Argentina debe hoy menos de lo que debíamos Pero en si noviembre fuese del así, 2023. hubiese colapsado No, eso el es riesgo así. país. Esos son datos. No, pero hubiese colapsado el riesgo país porque no El riesgo país tuviese- bajó de no 2.400 a 770, creo que estaba ahora. hubiese colapsado el riesgo país como adelantó Caputo y Milei, y a partir de ahí se le hubiese abierto el mercado internacional de capitales, y el mercado internacional de capitales no se le abrió. No El se le abrió. punto, más o menos. me parece que, Subió. Se me abrió- parece que lo que están se abrió discutiendo parcialmente. quizás es si es sustentable. Es re sustentable. O sea, ¿qué va a pasar Pero después de octubre? lo que va a Alfredo dice, pasar- hay una presión, pero terminó la cosecha, la liquidación, ¿no? Yo te digo lo que creo que va a pasar. Después nos encontraremos en otras ocasiones y veremos. Hasta ahora, todas las veces pasadas, todo lo que dijimos que iba a pasar durante Macri, que dijimos que le iba a ir mal, le fue mal. Todo lo que dijimos que iba a pasar durante Alberto Fernández, que le iba a ir pésimo, que la inflación iba siempre para arriba y ellos decían que iba siempre para abajo, le pegamos siempre.
Ahora ellos dicen que esto va a ir todo mal y yo te voy a decir, va a ir muy bien. ¿Ellos quiénes? Me refiero a los que hoy están en la oposición y que antes Pero no es eran solamente oficialismo. la oposición, los que también apoyan Pero- a Milei. Bueno, hay, No es hay solamente algunas lo de la personas, oposición. estoy de acuerdo, hay algunas personas dentro del liberalismo que también creen que esto va a salir mal, como Kachanowski, tengo varios amigos míos que son muy amigos y que creen que esto tienen problemas. Por supuesto, pero yo te explico por qué creo que se equivocan. Se equivocan porque hay superávit fiscal y la potencia del superávit fiscal es extraordinaria. Y te explico por qué. Bastante dibujado, Porque pero tuviste, no, porque, ¿sabes por qué no está dibujado? Porque la forma de mirarlo para ver que no está dibujado es la deuda, es el total de deuda. Lo que hace crecer la deuda es el déficit, ¿no? O sea, poné todos los dibujos que quieras. No, bueno, pero si la el deuda crédito sube, también te hace que crecer la deuda. ¿pero por qué lo pedís? Porque estás teniendo déficit, si no, ¿para qué pedís el crédito? Pero Pero el lo que crédito importa es- del Fondo Monetario Internacional, ¿para qué fue? Pero tenés ¿Qué que mirar déficit? todas las que pagaron. Tomaste lo del Fondo Monetario y pagaste un montón de deuda. Tenés que mirar el total. Por eso yo miro el total. ¿Cuánto es el monto total de toda la deuda consolidada del Banco Central y del Tesoro? Y hoy es menor que noviembre del 2023. Estabas en 490.000 millones de dólares y hoy estás en 480.000 o 471.000, algo por el estilo. Con lo cual está un poco más abajo. Pero además hubo 5,7% de inflación en dólares. Por lo tanto, en términos reales bajó más fuerte. Y si lo tomás en términos del PBI, mucho más fuerte, porque el PBI está creciendo. Y si lo tomás en términos del PBI en dólares, que está creciendo más rápido que el PBI en pesos, por la apreciación cambiaria. Por el que él atraso habla, cambiario. Por lo que él llama atraso cambiario. No, todo llama atraso Vos llamaste cambiario. apreciación cambiaria. Yo no lo llamo atraso cambiario y te explico por qué. Porque para mí sí está flotando el tipo de cambio, con pequeñas intervenciones para tratar de... pequeñas. Bueno, para mí sí son pequeñas porque a mí, de nuevo, lo que me preocupaba, y yo era el que más, y hasta Macri alguna vez en una charla que dimos, ahí viene el que me habla de las LELIQs. Porque cuando era una pelota que crecía de las LELIQs y que tenías una tasa de interés que iba creciendo, que era espectacular, si fue hasta 270%, Y ahora son las LECAP. y ahora son las las burbujas LECAP. es la LECAP. Por supuesto, por ejemplo, hoy yo vendí $1 y coloqué al 43% a un año, ¿no? Una tasa para mí ridículamente alta ¿A que un va a ir año? bajando. Sí. ¿Al cuánto? Al 43%, 42% Anual. anual. O sea, vos estás Y le- apostando que el dólar... El año que viene va a estar re tranquilo. Yo estoy súper tranquilo con lo que está pasando. ¿Y haces cuánto por ciento en dólares si pasa eso? Vamos a ver. Un 30% es un montonazo. Es un montonazo. ¿Vos decís que un país funciona cuando la gente viene No, y se las tasas sacan de un interés año un tienen que- 30% las al tasas de año? interés tienen que bajar Sí, pero a vos te muchísimo. dan un ¿Por qué subió 40. la Lo que tasa digo de es... interés? ¿Cómo? ¿Por qué subió la tasa de interés? Bueno, porque hubo un exceso de liquidez cuando hicieron se la equivocaron. No, digamos, yo tengo mucho respeto con los que están están arriba del toro, ¿no? ¿Y por qué tengo mucho respeto? Porque si a mí si hubiesen elegido nuestro camino y nos hubiera tocado a Emilio, a mí, a todo nuestro equipo estar donde está hoy el Toto y demás, la verdad que hubieras agarrado un cagazo Pero esto no es un fenomenal. reproche, yo no te hago un ¿Entendés lo que te digo? yo no te hago un reproche personal ni mucho menos, pero vos decís que un país en el que vos en un año haces un 30% en dólares está bien. Por supuesto que no. Vos decís El que país eso- tiene un montón Pero me de acabas cosas. de contar que es lo que está por Pero lo pasar que con te tu quiero- inversión. pero lo que yo creo que va a pasar eso, por supuesto, en el país hay personas que piensan muy diferente. Las tasas de interés tienen que colapsar. Y para mí van a colapsar. Pero ¿quién porque paga mientras tanto esa diferencia del 30% en dólares? Bueno, los que están del otro lado. ¿Quiénes son los del otro lado? ¿El Estado? No, hay mucha gente que Los está- trabajadores, digamos. No, no, porque alguien te va a no, pagar los son- intereses. Por Alguien supuesto que paga están los las... intereses. Pero que las tasas de interés altas son malas, lo sabemos todos. Ellos lograron bajar las tasas de interés del 270% que estaban al 33% y ahora tuvieron una volatilidad de una semana que subió al 43%. Para mí es una volatilidad y que va a volver a bajar. Para que la Aunque- gente Estaba el haga lo que 20, estaba el hiciste vos. 28. No es para que lo haga, no es que alguien lo hace para que ocurra. No, lo hacen para Ocurrió- eso, para chupar pesos, para No, irse- ocurrió porque lo que pasó es que tenías el Banco Central solucionó el 90% del quilombo que les dejaron, que era gigantesco. ofreciendo porque una eran- rentabilidad del 30% en dólares en un año. Le No, pasó el problema al las tasas- Tesoro. Le pasó el problema al las Tesoro. tasas Antes de- estaba el Banco Central, ahora el problema tiene el la- Tesoro Nacional, con A ver, la burbuja de las LECAP. Es eso. El gobierno No sé, recibió. No hice otra cosa. El gobierno recibió un país totalmente destruido. No, está bien, pero hablemos ahora. Estamos Pero tratando te de quiero ver... No, tratar es que de es la explicar. excusa, es la excusa No, es siempre tratar de el explicar tema. lo que ocurrió. Ellos bajaron 25% del gasto público. Yo vengo ahora de dar charlas en Estados Unidos, en varios lugares, ¿no? Y cuando yo les contaba lo que estamos haciendo, abrían los ojos así, no podían creer.
Recuerden ¿Por qué, cómo... por qué abrían los ojos? ¿Por la crueldad de, No, por de- el de éxito bajar programas fenomenal. para el cáncer, para no darle el presupuesto al No, Garrahan, no no, bajaron hacer las programas de rutas? cáncer, Digamos, tampoco porque es cierto. pueden abrir los ojos también por eso. Digamos, porque Pero se no fue por deprimen no- los jubi- se no- deprime pero el no cambiaron ingreso de los programas de cáncer, eso no es jubilados, cierto. los salarios de los trabajadores públicos, Tampoco que al- echaron a 50.000 sí, sí. trabajadores públicos y además los digamos, porque podés abrir los ojos cuando vos ves esa, Yo quiero hacer una esa pregunta, medida. Alfredo, vos. Hay un argumento que él da que a primera vista parece sólido, que es la deuda ha bajado y por lo tanto... Lo que dice más o menos está igual. 480.000 a 470.000. En términos reales está 5,7, está 9% abajo. Y en que el términos reales. elemento desequilibrante, es decir, la idea de es un dólar barato, financiado, sostenido artificialmente porque vas tomando deuda, y eso permite satisfacer una demanda exagerada por esa supuesta apreciación del peso, es un argumento habitual. Y él dice, no es un argumento verdadero porque la deuda, como mínimo, no ha subido, ponele. ¿En qué vos ves que es débil ese argumento si crees que es ¿Pero débil? qué es? Pero no entiendo sobre qué es. No, Si porque- la deuda aumentó o no aumentó. No, bueno, porque el argumento habitual, cuando uno ve el proceso económico actual de quienes somos críticos, es decir, bueno, vos ves que tenés un dólar barato. Entonces, ¿el dólar barato qué significa? Que mucha gente sale a hacer turismo afuera y entonces consume. Que hay mucho más importación, progresivamente más importación Sí, que sí. exportación. Que hay déficit de cuenta corriente. ¿Cómo se financia eso? Con deuda. Bueno, pero la deuda, digamos, la deuda del Fondo Monetario Internacional vino a pagar la deuda. Entonces ahí es, porque no tiene acceso al mercado. Argentina, teóricamente, a partir de Milei, que es una... Precisamente vas al exterior y todos dicen, uy, qué bien, qué bueno, es increíble lo que está haciendo, no vienen. A ver, ¿por qué? Yo Digamos, te ¿cuál digo es la por qué. pregunta? ¿Por qué no entra al mercado internacional de crédito? Segundo, ¿por qué no vienen las inversiones extranjeras al sector productivo? Tercero, ¿por qué hiciste un régimen como el RIGI con unos beneficios extraordinarios, ni menciono, digamos, cómo lo calificaría, y ahí tenés solo 4 proyectos aprobados y 2 de ellos los tenés a YPF, la estatal. Entonces vos agarrás y decís, si Argentina de Milei es tan elogiada, es tan extraordinaria, es tan consistente macroeconómicamente y financieramente, bueno, ¿por qué no es un boom? ¿Por qué no es estrella? ¿Por qué no es que vienen todos los inversores y te dicen, no, quiero más bonos de Argentina porque la deuda no es tan importante como dice Agustín, porque bajó mucho. ¿Y por qué no vienen? Bueno, me parece que están viendo otra película y no esa película Te que puedo en decir realidad... porque lo que ellos están viendo es lo siguiente. Vos tenés, primero hay 12 proyectos, ¿no?, que están ahí en el RIGI. Sí, pero 4 solo aprobados, Sí. en más de Pero- un año. Pero va a ser, la verdad es que va a ser extraordinario lo que va a ser en todo lo que es vaca muerta, lo que es minería y demás. Va a ser espectacular, va a ser el equivalente a 2 veces el campo. O sea que en Argentina en 6 años va a ser, yo creo, realmente Sí, espectacular. es un proceso que se está lanzado desde antes, pero de cualquier manera, y entonces... Pero va a ser interesantísimo. Tenés un problema. El problema en Argentina es que tuvo 9 defaults. El último default fue escandaloso. Hay que entender qué es un default y cuál es la oferta que le hizo Néstor Kirchner. A la gente que nos prestó plata, que no son bancos, porque el banco es un intermediario. Atrás del banco tenés un médico italiano, un hotelero español, ¿no?, un jubilado japonés, que compró bonos argentinos. ¿Y nosotros qué es lo que les Kirchner dimos? no hizo el Sí, default. no, el default lo hizo Dualde y se hizo un... Y fue previo, que Borralito lo puso Caballo. No, pero el default, yo ni siquiera estoy criticando el default, sino lo que hicieron después. La negociación. No, la no negociación. Durante 5 años ni siquiera negociaron. Ni siquiera, fue un repudio, no fue una negociación, fue un repudio de la deuda durante 5 años. El 92% Y después de 5 aceptó, años, el 92% pero pará, lo no, aceptó. primero aceptó el 50%. Y gracias a mi hermano, Coma, después el aceptaron el 74, resto. 74 y el después hermano, no. sí, mi hermano fue el que logró abrir el segundo canje. Ajá. Entonces, pero no quiero entrar ahí, es un tema largo. Pero lo que quiero explicar para que la gente entienda lo que significa, María, déjame decir esto. Es impresionante lo que les hicimos. Te prestaban $100 y les ofrecimos devolverles 25. Pero si Macri, pudo de entrar quita. al mercado, pero si Macri consiguió Pero, pará, ¿vos te das endeudamiento cuenta lo de que ca- significa pero eso? Macri Está bien, lo pero con consiguió ese el mismo mercado. argumento Pero- dijeron, pero- dado no, la no, el después- historial de Argentina, tenés que ir a un RIGI y le No tenés es- que dar no, beneficios pará, muy no, pero extraordinarios. vamos a lo de Macri también, vamos a lo de Macri. No, déjame, porque vos El- agarrás y pones el punto central para tratar de explicar Pero por el supuesto el son los fracaso, nueve el defaults. fracaso de Milei No, ningún y de fracaso, esto es un Caputo, éxito de poder fenomenal.
acceder al mercado de capitales por la renegociación de Kirchner. Y en el medio tuviste el proceso de desendeudamiento que le permitió a Macri precisamente entrar a ese mercado de capitales que vos decís que repudia a la Argentina y poder emitir solamente a nivel internacional más de 60.000 millones de dólares en 2 años. Que fue espantoso. Entonces, pero bueno, no es espantoso. Yo lo que te criticaba quiero decir, pero enormemente. ¿por qué ahora no? Bueno, pero ahora, ¿por qué ahora pero no? Por lo que hizo Macri y lo que hizo Alberto Fernández. Porque vos tenés el default que hicieron en aquel momento, que fue espantoso. Digo, para que se entienda. Pero que no es ese... Le sacamos el 75% a la gente. Y fue la 9ª vez que lo hicimos. Después vino Macri, con un entusiasmo enorme, y empezó a mostrar al mundo que la deuda era 30% del PBI. Mentira. Y mostraban que era 30% del PBI. Yo les decía, en la época de Macri, mirá que yo trabajé para que Macri gane, porque trabajé para ser fiscal, juntamos 50.000 fiscales. Y quería que cambie y que pierda a Cristina. Pero sin embargo, desde marzo del 2016, no es que lo critiqué al final, en marzo del 2016 nosotros le explicábamos, lo que están haciendo es un desastre, porque mantuvieron los 6 puntos de déficit y empezaron a endeudar a la disculpa, Argentina. Agustín, Y disculpa, además, pero no, eso es pasado. Yo te estoy diciendo ahora. Pero ahora tenés que mirar la historia. Porque entonces, ¿qué hizo Macri? Primero, te decía que era 30% del PBI la deuda y era 60% del PBI. ¿Por qué? Porque no incluían la deuda con las AFJPs y no incluían la deuda del Banco Central, que decían que era intraestatal, ¿se acuerdan? Y entonces Y engañaron a los absolutamente. financistas. Y los financistas Sí, compran los bonos engañaron. sin saber nada. Bueno, no hacen su negocio. conocen la Argentina. Hacen su negocio, los banqueros Agustín, hacen su déjame hacerte negocio. una pregunta Pero que- era falso. Pero no Y conocen, nosotros pero lo no podés explicábamos. pensar que... hacerte Sí, una claro que pregunta. puedo pensar. No, pero no podés pensar que la culpa, digamos, Pero que siguió- que Milei no pueda Pero tener fíjate acceso que- al endeudamiento es Mirá, por Kirchner, pero es muy por Macri y simple. porque los financistas son tontos. Pero fíjate qué pasó. A ellos, ¿qué le mostramos al mundo? Le mostramos que la deuda era 30% del PBI. Pero déjame cerrar una Pero cosita. está claro, bastante claro. Pero Dale. lo que recibió, cuando recibió el esquema Milei, la deuda no era 30, era 90% del PBI. Entonces estabas en 90% del PBI de deuda, más la deuda del Banco Central, que era 3 veces la base Y también monetaria. están midiendo con el tipo de cambio oficial que era al inexistente. 200 Depende qué tipo de dólar le pongas a al- ese cálculo. al que- Seamos un poco No, menos... pero la deuda era cercana, era 90% del PBI. Esa bueno, era la a deuda. 300 pesos seguramente lo están midiendo el dólar. Medilo Que como era quieras. inexistente. No, bueno, El pero es relevante, es bastante relevante el salto que estás de deuda tomando. era espectacular. Porque Sí, ¿a dónde se va a endeudar? De hecho, Igual pero un si no se desastre, podía yo endeudar, estoy de acuerdo, Alberto. era todo un desastre, estamos de tenía acuerdo. acceso, Pero la pero si pregunta no es lo que... pero tenía el riesgo acceso. país bajó de 2.700 hasta 550 y ahora rebotó a 770, ¿verdad? O sea, los bonos valían 20 centavos y hoy valen 70 centavos. Bueno, Perdieron la L 5. está a 59. Subió de 20 bueno, La L está a 59, pero el eso 30. pero está sacando, le tenés que tomar el precio clean porque está pagando. No, porque va pagando amortización. Tenés que tomar la paridad. Agustín, déjame hacerte una Lo que sola importa pregunta. son las paridades. Déjame ponerme un poquito, si yo fuera una persona que puede decidir invertir o no en los bonos argentinos, o que tengo bonos argentinos, tratando de pensar por qué eso que dice Tienes el una gobierno... gran oportunidad ahora. bueno, es todo ese gobierno que... No, me conviene mucho más, en pesos o en dólares, depende. Las dos cosas van a Lo que andar. te quiero decir es, alguien dice, bueno, hay un problema con la Argentina, o quiero saber si van a juntar los dólares con los que me van a pagar. Y entonces lo que estaba viendo, bueno, en un momento, a fin del año pasado, apareció un blanqueo que apareció un montón de plata, entonces generó confianza, etcétera. Después empezó, por alguna razón, que tal vez le dé un argumento a favor a Alfredo, el esquema económico que está en la Argentina empezó a consumir dólares. Dado el nivel del tipo de cambio, mucha gente viajando al exterior, más importaciones que exportaciones, bueno, se empezó a ver un déficit de cuenta corriente. Eso generó un No, todavía problema. tenés más exportaciones que importaciones. Bueno, de bienes sí, pero cuando ves la balanza de pagos en Alguna general, tendencia le agregás que decreciente en la balanza una comercial tendencia infernal. los últimos 6 Muy meses, decreciente. una caída del superávit de 80 por 75%, algo así. Entonces, uno cuando lo que pasó de enero a marzo es que esa confianza se fue cayendo, empezó a subir el riesgo país de nuevo, empezó a subir el tipo de cambio, etcétera, y parecíamos al borde de la crisis y el gobierno, ya con la lengua afuera, Crisis pide, no. pide una deuda y lo que cambia la ecuación en marzo es la entrada de una guita. Vos decís, bueno, no es mucho, con otro pagamos, Un lo que fondo. sea. Pasaron 3 meses, los 3 meses del campo, y otra vez empieza a mover el dólar, y otra vez tenés el problema. Yo como inversor veo que están consumiendo los dólares en un país que, por turismo, por importaciones, por... Pero no el Banco Central. Por una cosa que no, dijo pero Alfredo, espera, pero se ve
que ahora hay cierta paridad en este momento, pero otra vez no hay suba de reserva, empieza a haber ahora. Entonces yo veo eso y digo, acá hay un esquema que no me cierra. Y cuando veo que además sube mucho la tasa para tratar que el dólar no suba, digo, ahí hay como mucho ruido. Cosa que no habían hecho nunca. A mí lo que me sorprendió es eso. Supuestamente ellos venían como a hacer algo más novedoso, que era no jugar o no subiendo como la tasa en pesos. No habían hecho nunca esta idea de no te vayas a dólar, te subo la tasa en peso, quédate. Y lo hacen por primera vez. Pero no es que te suene la tasa en peso, la tasa es como endógena al modelo. Entonces lo que ellos te dicen es, lo que trataban de hacer fue desarmar rápido las LEFIs, que era lo último que le faltaba. El último 10% que le faltaba era ese tema, que está haciendo un poquito de ruido. No pasa nada, yo te aseguro que no va a pasar nada. Lo que tenés ahora que sí les preocupa, por ejemplo, en el exterior, es qué va a pasar con las elecciones. Eso a la gente le preocupa. Allá viene. Ahora la culpa la tiene la oposición. No, pero siempre, por supuesto. Pero, el riesgo argentino. Bueno, pero es la democracia. El riesgo argentino, ¿sabes cómo se llama? Es una sola palabra, es peronismo. Ese es el riesgo argentino. Siempre. Siempre. Si el peronismo sigue teniendo en su marchita combatir al capital. Vos sos capitalista. Te afanaron cada vez que vinieron los peronistas, te afanaron. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vino Menem, porque incluso Menem, compará con Menem. Menem a esta altura estaba con la segunda hiperinflación y después se hizo el plan Bonex. Para entender de qué estamos hablando. No fue gratis lo de Menem, ¿eh? Es que no fue así. ¿Cómo que no? Tuviste una segunda hiperinflación. A esta altura ya estaba con 0% de inflación. No, señor, estás equivocado. Un año y 7 meses. 89, empezó en el 89. Estamos hablando, sí. No, bueno, marzo del 91. Estabas en pleno, acababas de pasarte de 5.000 a 10.000 australes. No te equivoques, subí de 100% de aumento del tipo de cambio. En 2 meses estaba en 0%. Despelote descomunal. Es raro porque en el Combatiendo al Capital, si vos ves los ciclos del peronismo, es cuando tenés un mayor desarrollo del capitalismo en Argentina y como mayor ganancias de las empresas. La fuga de capitales es instantánea. Y al revés, en los periodos de pero no es así, crisis. Es combatir el capital y lo ha hecho siempre. Lo dicen y lo hacen. ¿Tenés el número? ¿Está el número de cuántas pymes cerraron en este año y medio? Pero te doy caso de datos, cosas muy concretas. Entonces, hay una cuestión clara. Combatir el capital es robar a los capitalistas y a los ahorristas. Y es lo que hace el peronismo permanentemente a favor de los ricos y en contra de los pobres. Y te doy casos específicos. Viene Menem. ¿El plan Bonex qué es? El plan Bonex es sacar a los pobres y darle a los ricos. ¿Estás de acuerdo? Porque tenías un montón de gente que estaba acumulando pocos dólares y venía acumulando sus dólares y pum, se los afanan a los pesos que tenga y te devolvieron un bono a 10 años que valía 10 centavos de dólares. Los ricos compraban los bonos a 10 centavos y se multiplicaron la riqueza. Vino Duhalde, ¿qué hizo? La especificación asimétrica. Es la mayor transferencia de riqueza de pobres a ricos de la historia argentina. Esa es la especificación asimétrica. ¿Por qué? Porque durante 10 años, porque ¿qué es cuando tenés una moneda apreciada? La moneda apreciada significa salarios altos. Hoy los salarios en Argentina son altos en dólares, son muy altos, mucho más altos de lo que tenías antes, se multiplicaron entre 2 y 3 veces. Entonces, con esa suba, porque con lo que quieren de evaluación, lo que están pidiendo es que bajen los salarios. El fracaso, el fracaso de los proyectos, no sé, llamalos liberales, de derecha conservadora, siempre es la del peronismo. Es increíble. Esta es la única vez que tenemos un proyecto liberal. Es increíble. Nunca increíble. Todos los proyectos desde Alvear. Desde que vos agarrás Martínez de Oz. Eso después, no fue liberal, eso es un disparate. Bueno, vos agarrás Martínez de Oz, después la década del 90, luego de Macri y ahora en Milei, la culpa es del peronismo. Como que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Es la forma más fácil de poder, digamos, sacarse la culpa y la responsabilidad del desastre que produce la economía. Martínez de Oz. Es una y otra vez. Es increíble que todavía se siga pensando así. Es imposible pensar que la Argentina de desarrollo y incluso proponerlo que la culpa la tiene el peronismo. Pero y entonces, por consiguiente, el saldo de ese análisis, es que no tenés solución para la Argentina. Sí, entonces, una cosa así, ¿qué significa? Entonces, que vos tenés un 30% de la población que se identifica con esa fuerza política, decís, ¿saben qué? Ustedes no tienen que estar, ustedes no tienen que existir. Tienen que evolucionar. Las ideas que no tienen que estar. Tienen que evolucionar desde ya tienen que cambiar, tienen que pensar diferente. Pero es una cosa, hoy no hay más es una cosa increíble. En Italia no existen más los que votaban a Mussolini. Acá sí. En Alemania no tenés más los que votaban a Hitler. Acá sí. Entonces ¿cuál es el paralelismo entre Hitler y el peronismo? Pero son las mismas concepciones.
¿Qué tipo de concepción? El peronismo es fascismo. El peronismo, ¿Perón qué es? Perón era un fascista, un general fascista. Estaba alucinado con Mussolini. Estuvo en la embajada en Italia. Le encantó Mussolini. Vino a la Argentina e implementó el fascismo en Argentina. Eso es el peronismo. Y fue siempre así. Estamos hablando de alguien que cometió un holocausto versus alguien que era un presidente. No, pero estoy hablando del modelo económico, social que teníamos en Argentina. ¿No te parece relevante cuando le decís a alguien que era como pero Hitler? El modelo económico, pero Mussolini, te dije Mussolini, el tipo viene y hace... dijiste Hitler. Porque Hitler tuvo el mismo modelo económico. O sea, el modelo económico, esto empezó en la NEP de Lenin, en 1922. Como el comunismo destruyó a Rusia, entonces Lenin, en 1922, pueden leer La nueva economía política de Lenin, que empezó a hablar de los commanding heights. Era la idea de, yo les dejo que tengan las empresas, pero yo soy el que les digo quién gana y quién pierde. O sea, Moreno, yo te hago que tu empresa suba o que tu empresa baje. Y Goebbels decía, si yo manejo todas las ganancias de tus empresas, manejo las almas de los empresarios. Eso lo decía Goebbels. Y eso es Kicillof, y eso es el peronismo. Una cosa que me pasa. A mí me interesa mucho la economía. Y realmente no soy para nada dogmático. Veo que todos fracasan y me pregunto por qué fracasan. Entonces, cuando alguien me dice voy a tener éxito por esto, ya sea... Pero mirá las diferencias. No, ¿Dónde están las diferencias? Espera. Bueno, a veces veo las diferencias, a veces no, tengo mis puntos de vista. Vos tenés el tuyo, así somos los seres humanos. Entonces, te venía escuchando y me pareció muy interesante porque yo digo, a veces pienso que Milei va a tener éxito, a veces pienso que Milei está repitiendo fracasos anteriores. Hay mucha argumentación en discusión y escucho a unos, escucho a otros, me interesan todos. Y no digo que tiene una chance de éxito y me venía interesando lo que vos decías. Ahora, en el momento que aparece la asociación Perón-Hitler y que Perón es el culpable de todo en la Argentina, ya me parece que hay un cerebro que está funcionando. No, pero no por el... Espera, lo que te quiero decir es un cerebro que está funcionando tan Hitler, lejos mío. El esquema de Mussolini es el corporativismo, es el manejar las almas desde arriba del Estado. Te juro que te discutiría en un café una hora, pero lo que te digo es que te lo escucho decir... Y entra en mí una impugnación a todo lo que venía diciendo antes, porque digo, hay una mente que está funcionando en una dimensión que yo no comprendo. Hay paralelismos, análisis, creo que hay un sesgo muy extremo en la comparación que vos haces. Pro libertad, nada más. No, yo también estoy a favor de la libertad. Y tal vez la pensemos distinto. Si bombardearon la Plaza de Mayo, estuvo 17 meses fuera de... Estoy en contra 18 de eso. años. 18 años fuera del exilio. Por supuesto, estoy en contra de bombardear la Plaza de Mayo. Prohibieron que lo prohibieron 18 años. Pero me parece una aberración. Yo no tengo y decís, el problema problema es el estado peronismo, preso por robar, pero eso es otra y cosa. no lo que hicieron después, 18 años de exilio, al tipo más popular de la Argentina, y el nazismo es uno o el fascismo y el otro no, veo un sesgo como muy extremo. No, pero el fascismo es... Pero vayamos a lo concreto. Lo que estoy diciendo es que me ceja toda la lista anterior. Pero te digo por qué fascismo. Si esto, de lo otro, pero lo que piensa mal. Lo que pasa es que tenés que mirar qué significa el fascismo. El fascismo, no estoy hablando de los que matan. Bueno, si querés, el fascismo para mí lo que hay que es importantísimo comprender, qué es lo que está en discusión en Argentina hoy, es ese corporativismo. Es la idea de que las corporaciones están dirigidas desde arriba. Y las corporaciones incluís a los empresarios, yo los llamo empresarios a los que están en esas corporaciones grandes que se han beneficiado con todo esto durante 80 años, incluyo a los sindigarcas, que yo los llamo así por los sindicalistas gordos que se han enriquecido de una manera espectacular, incluyo a los políticos, en su momento la iglesia, las corporaciones, y dirigidas de arriba para abajo. ¿Cuál es la diferencia entre eso y la libertad? Porque los sindicatos están fenómeno siempre y cuando sean voluntarios. Acá no tenemos sindicalistas que te permiten, por ejemplo, que le pagues o no le pagues. Por ejemplo, los plásticos, el gremio de los plásticos, le saca un 10% de todos los sueldos a todos los empleados durante toda su vida. ¿Te parece una cosa lógica? Y eso es mandatorio por la ley. Eso es un absurdo, es una aberración, tenemos que liberar a la gente. Si querés pagar al sindicato, fenómeno. No querés pagarle, no le pagás, porque te cobran 2% de aporte solidario, dicen ellos, y 8% te cobran por capacitación. Yo les pregunto, María, ¿vos le pagarías a tu empresario o al sindicato 8% de todos tus sueldos para que te sigan capacitando hoy? No, pero me parece que estamos extrapolando un caso a un modelo. No es un caso, es un modelo. A mí me parece que los sindicatos... Es el modelo de la Argentina. Es ese modelo porque yo te puedo tomar los empresarios igual. Porque ¿cómo hicieron la plata los grandes empresarios argentinos? Una cosa son los sindicalistas, otra cosa son los sindicatos. O sea, los sectores sindicalizados son los que mejor se están defendiendo contra la inflación. No, pero perdón, están destruyendo todo. Bueno, porque es un debate tan anacrónico pensando en la Argentina ahora. Digamos, es el problema de hoy.
estos conceptos, estas el- concepciones que excluyen a gran parte de la población, la Al verdad que contrario. es bastante no, triste, Alfredo, digamos, por favor, es es pensar, todo lo bueno, contrario. digamos, e incluso se sé que tienen que cerrar, Sí. dejame decir Ah, solo perdón. una Pensé idea. que era y más después largo que el siga. programa, ¿no? Es a nivel de la libertad y te encontrás con un gobierno que persigue al que piensa diferente, que agrede, que estigmatiza, que le hace denuncias porque dice diferente. Ahora hacen un festival Yo no de la insulto a derecha nadie. Fest en Córdoba hablando de los enemigos y que piensa que los que piensan diferentes son enemigos y que hay que eliminarlos, que tienen que estar afuera. Bueno, es esa la libertad No, yo no- de yo- Milei. yo- Bueno, yo es eso nunca- lo que plantea. Pero eso, lo que vos estás diciendo es eso lo que plantea. No, Entonces yo no vos planteo agarrás y eso. decís la libertad frente al fascismo, entonces, y el fascismo es eso. Bueno, entonces, la verdad, yo no pienso que Milei sea fascista, pero con esa línea argumental que tenés vos, el es la mismo que fascismo- pensar no, porque que el lo que está fascismo siendo vinculado con la libertad Es que de expresión y es de las exactamente lo personas. contrario de lo Bueno, que hace nada más Milei. eso le digo. Bueno, Ha sido un gusto escucharlos. Si hubiera volado algo, un vaso, algo hubiera sido mejor para este programa, No, pero preferimos yo- que no vuele nada. Así que fue de verdad interesante escucharlo y lo repetiremos, por supuesto que sí. Gracias, Alfredo. Gracias. No, Agustín. muchas gracias. Me encantó estar acá y Este, cuando quieran lo seguimos y podemos hablar del otro tema que me parece fascinante porque los problemas de la Argentina serios, si me dejas cerrar con esto, que sí creo que tenemos que tratar, son el problema del capital humano, lo que se viene con la revolución de la tecnología, de la inteligencia artificial, la inteligencia de todo la robótica y demás, de lo que está viendo que es impresionante. Bueno, esos temas me gustaría que los tratemos. Incorporando al peronismo dentro de esa de un- la robótica. a un De la peronismo robótica, evolucionado. De la robótica. Tiene que de la evolucionar. robótica. Yo creo que gracias. hacia vos. Ah, No, tiene que evolucionar. No, para nada. Tiene que haber una Gracias. socialdemocracia en Argentina, pero racional. muchas gracias. Muchas gracias.